ignoramos qué hacer en los tiempos finales porque muchas veces no reconocemos que estamos en los tiempos finales. Y la palabra de Dios pues está llena, ¿verdad? Impregnada precisamente de consejos, de mandamientos que tenemos que llevar a cabo los hijos de Dios, mientras que esperamos ya la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está inminente. Pero primero les digo, debemos de reconocer que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por ejemplo, una declaración que el Señor le hace a Daniel, al profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 12, verso 4, nos da una luz, nos da una idea o nos esclarece en dónde nos encontramos ahorita, nuestra generación. Si vamos a Daniel capítulo 12, verso 4, prácticamente Daniel aquí está recibiendo diferentes profecías acerca precisamente de los tiempos postreros. Y entonces el Señor le da este mandamiento a Daniel, le dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel, no va a ser revelada la profecía, ¿verdad? Aunque ya fue escrita, no va a ser revelada, va a ser sellada y va a ser entregada hasta el tiempo del fin. Dice así. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará o la ciencia aumentará. Yo he escuchado diferentes interpretaciones acerca de esto, de que la ciencia aumentará, pero últimamente escuché un predicador y su interpretación se me hizo más acertada a lo bíblico. Muchos creíamos o pensamos que cuando dice la ciencia se aumentará, creemos que está hablando de la tecnología, creemos que está hablando de los avances médicos, creemos que está hablando de todo aquello que ahora existe, que antes no existía, que lo llamamos, ¿verdad? Un aumento de la ciencia, ¿verdad? De las ciencias, de la ingeniería, de la arquitectura, de todas aquellas ciencias, ¿verdad? Que robótica y más. Pero en realidad, la palabra ciencia en la Biblia, hermanos, siempre nos da referencia y se interpreta como conocimiento, no tanto como algo tecnológico, como algo en avances de artefactos o de algo, sino que, por ejemplo, si ahí le está diciendo el Señor a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Séllala hasta el tiempo en que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando aquí de el conocimiento se aumentará. Pero ¿de qué clase de conocimiento estamos hablando? Pues no estamos hablando de un conocimiento del mundo. Estaríamos hablando que se aumentará el conocimiento acerca de Dios. Y en realidad, amados, comentaba yo con el hermano Ciel, le decía, ¿sabes qué, brother? Le digo, yo he visto que en estos últimos 10 años la predicación ha cambiado mucho a la forma, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, se profundizó mucho más las enseñanzas de la Biblia, se profundizaron mucho más los sermones en cosas que antes no entendíamos de la palabra y que ahora entendemos. Y le digo, yo sí vi un salto muy grande estos últimos años en escuchar predicaciones donde yo no había entendido algunas partes de la escritura y el Señor, ¿verdad? Por medio de hombres inspirados por Él, ¿verdad? Dan entendimiento bíblico en una manera que, wow, decía, oye, yo esto no lo había entendido de esa manera. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? En que realmente cuando el Señor le dice a Daniel, Daniel, sella esto para el tiempo del fin, cuando correrá el mundo de aquí para allá y la ciencia se aumente, está diciendo, ¿sabes qué? Esto va a ser revelado eh, cuando la gente, cuando dice corre de aquí para allá, nos está hablando de que la gente tiene incertidumbre, hermanos, tiene preocupación, tiene inseguridad, tiene estrés, tiene desesperación y está buscando de aquí para allá qué hacer, cómo poder evitar el sufrimiento, cómo poder evitar, ¿verdad?, la tragedia, cómo poder evitar la pandemia.
hemos estado escuchando últimamente, hermanos, personas están suicidando, bastantes personas, ¿verdad? Que dan positivo al COVID-19 y ¿qué hacen? Se suicidan. Están desesperados, se les acabó el mundo. Vemos, ¿verdad?, cómo los países en Latinoamérica están corriendo desesperados, no hay comida, no pueden ni siquiera enterrar a sus muertos, ¿verdad? Están desesperados por saber qué les espera el mañana, ya perdieron sus trabajos, ¿verdad? Ha habido casos, hermanos, que familias, el hombre ha matado a los hijos y a la esposa en este tiempo de la cuarentena. Es algo increíble. Pero ¿qué nos está hablando aquí? Que la humanidad está corriendo desesperada por esta situación que está viviendo. Y en realidad debemos entender que estas dos señales que el Señor le da a Daniel, tanto que el hombre o el mundo correrá de aquí para allá y el conocimiento se aumentará, son dos cosas que ahorita están vigentes, están presentes y podemos reconocer entonces que estamos viviendo, ¿verdad?, en el tiempo del fin. Hay muchas señales bíblicas que podemos mencionar rápidamente para entender esto, que estamos viviendo en los tiempos finales. Mira, las catástrofes mundiales son señales bíblicas y hoy estamos viviendo un evento mundial con esto del COVID-19. No estamos hablando que nada más es un problema que atacó Asia o Oriente Medio o América, sino estamos viendo que es algo mundial, algo global, que solamente puede ser posible por medio de aquel que lo controla todo, que es el Señor. Y no estoy diciendo que el Señor mandó el COVID-19, ¿verdad? Sino estoy diciendo, el Señor ya sabía que iba a pasar esto y el Señor usa los acontecimientos y los eventos para darnos señales y profecías para que nosotros cuando se vayan cumpliendo vayamos creyendo más, ¿verdad? Nunca es mencionado el COVID-19 en la Biblia, ¿verdad? Como tal, ni coronavirus. Pero sí es mencionada, ¿verdad? Las pestes mundiales o los eventos mundiales, ¿verdad? Como señales. Vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Los rumores de guerra estos últimos años con Corea del Norte, con China, con Rusia, Israel, Estados Unidos, ¿verdad? El pecado abunda de sobremanera, hermanos. Estamos inundados por todas partes por medio de los medios, ¿verdad? De las redes sociales, de la televisión, del cine, de la radio, donde quiera vemos la abundancia, ¿verdad?, del pecado de la humanidad. La humanidad es más egoísta que nunca. El apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo, hey, vienen tiempos peligrosos cuando los hombres nada más se amarán a sí mismos y nada más seguirán sus propios deseos. Desastres naturales por todo el mundo, hermanos, grandes incendios, ¿verdad? Que hemos visto tanto en este país como en Europa, como el que estuvo muy fuertemente ahí en Australia. Sequías muy severas, terremotos muy continuos, grandes inundaciones, inclusive en este mismo país, ¿verdad? Las vimos. Señales en el cielo, yo creo que yo me acuerde, nunca ha habido tantos eclipses, tanto solares y lunares como estos últimos 5 o 6 años, hermanos. Inclusive, ¿se acuerdan de esas famosas lunas de sangre, verdad? Y es claro que estamos viviendo los últimos tiempos. Es claro que estamos en lo último que el Señor ha preparado para que la humanidad esté viviendo, ¿verdad? En esta tierra. Otra señal, la abundancia de los falsos maestros y la doctrina engañosa. El Señor Jesucristo nos advirtió tanto, dijo, en aquellos días, ¿verdad? Muchos falsos cristos, muchos falsos maestros surgirán y engañarán a muchos, dice, inclusive a los que son, ¿verdad?, de los escogidos. Entonces, vemos aquí una gran cantidad, ¿verdad?, de señales. Una más, la falta de pudor, moralidad en las personas, inclusive entre los cristianos. Deja tú entre las personas del mundo, la falta de moralidad entre los cristianos. Ya no hay moralidad, ¿verdad? Ya no hay pudor, santidad en cuanto a lo moral.
es una decadencia muy grande en cuanto al pecado dentro de la iglesia. Podemos decir iglesia entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad dentro de la iglesia solo unos pocos conforman la iglesia, no todos. Pero nada más quiero poner aquí un precedente para entrar entonces a lo que es el tema, qué hacer en los tiempos finales. Y aquí es donde hay muchos consejos en diferentes cartas del Nuevo Testamento, inclusive del Señor Jesucristo, que podemos nosotros tomar para meditarlas. Por lo corto del tiempo que tenemos, no podemos profundizar, hermanos, en todas. Lo que voy a hacer es mencionarlas y dar las citas. Y ahorita tenemos todo el tiempo del mundo. Cada uno analicémoslas y de alguna manera pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo lograr estos consejos, cómo poder yo tomar acción por medio del Espíritu y vivir, ¿verdad? Estos consejos que el Señor me pide. Recomendaciones bíblicas para los tiempos finales, hermanos. Entonces, vamos rápidamente. Entonces, me quedé en las recomendaciones bíblicas para los tiempos finales. Amén. Vamos allá a Mateo 24. Mateo 24, 4. Como les digo, voy a mencionar rápidamente cuáles son las recomendaciones que nos hace, ¿verdad? Tanto el Señor Jesucristo en persona, como también el Espíritu Santo por medio de otros escritores de las cartas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Mateo 24, 4 dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Fíjate, primero dice el Señor, lo primero, el primer consejo es no se dejen engañar. No nos dejemos engañar. Y la única manera que podemos evitar el engaño, hermanos, es reconocer la verdad. No hay otra. No es de que tenga 50 años de cristiano, no. El tiempo en el cristianismo no te da la capacidad de conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Entonces, no dejen que nadie los engañe. Esto es, si no están hablando de Cristo según la palabra de Dios, no hagas caso. Por más lógica que tenga, por más que te expliquen con peras y manzanas y por más que se vea o sienta cierta unción en esa persona, si claramente no está usando la palabra y a Cristo como el centro de su enseñanza, no te dejes engañar, ¿verdad? Ahí mismo, verso 6, dice, no se dejen, dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Segunda recomendación, no se dejen llevar por el pánico. ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por el pánico, amados? Pues prácticamente tomamos muy malas decisiones y cometemos errores que nos salen muy costosos. El pánico no es característica de los hijos de Dios. Inclusive, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando tuvo ese pánico, cuando estaba aterrorizado, ¿verdad? Cuando está en el huerto de Getsemaní, que les dice a sus discípulos, vengan, lloren conmigo porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Él tenía pánico, pero no se dejó llevar por el pánico. Dijo, Padre, no quiero pasar esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, no se dejen llevar por el pánico, dice el Señor Jesucristo. Tengo otras escrituras también alternas. A esta escritura de no se dejen llevar por el pánico, pueden ponerle 2 de Tesalonicenses 2:2. Y ahí también Pablo le dice lo mismo
a la iglesia en Tesalónica. Es muy interesante cómo fíjate, Pablo les dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Y luego aquí el verso 2 dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Pablo repite lo mismo que el Señor Jesús, no se alarmen por el pánico, no se dejen, ¿verdad?, perturbar fácilmente. Entonces, eso es consejo, ¿verdad?, para los tiempos finales. Otra vez en Mateo 24, regresamos, ¿verdad? Verso 13, el Señor Jesucristo nos dice de esta manera. Dice el verso 12, abundará el pecado por todas partes y el amor se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mantenerse firme. ¿Mantenerse firme en qué? Porque uno puede mantenerse firme en su creencia, pero ¿qué tal si tu creencia es incorrecta? ¿Qué tal que si lo que crees es incorrecto? Entonces no nada más es mantenerte firme. Es 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Lo que leímos ahorita del pánico. Manténganse firmes hasta el final. ¿Pero firmes en qué? Pues en lo único que podemos estar firmes, hermanos, en la verdad. Mantente firme en la verdad. Porque vuelvo a repetir, lo que enseñan los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles son verdades a medias. Son pequeñas, son pequeñas mentiras con grandes verdades revueltas. Y por eso pueden engañar muy fácilmente. Pero aquí, ¿cómo yo me puedo mantener firme hasta el final? Estando parado sobre la verdad. Amados, no te dejes fascinar por nada de lo que venga, porque van a venir muchas cosas muy sorprendentes. Bastante. Y si tú no estás parado en Cristo, que es la verdad, vas a ser de esa muchedumbre que el Señor Jesucristo dice que los falsos maestros van a engañar a muchos, inclusive hasta a los escogidos. No te dejes fascinar, por favor, por grandes señales y milagros que no apunten a Cristo. Mantente en la verdad, firme en la Escritura. Mira, tú y yo no necesitamos nada más que la Biblia para conocer a Cristo y llegar a ser salvos. Claro, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo. Pero acuérdate que la Escritura es la espada que el Espíritu Santo utiliza para perfeccionar. ¿Me escuchan, amados? Yo no se escucha, hermano. No. Como No. quiera, no se escuchaba bien. Yo no escuchaba. Sí lo escuchan como que está en cámara lenta. Sí. ¿Saben qué? Como que es de otro planeta. Como que a lo mejor Dios lo está haciendo a propósito. Como que para que entiendamos más, mejor. Es lo que estaba pensando ahorita, porque nunca había sucedido. Bueno, mira, sí, Pero lo último ya nos escuchó. Pues para que pongamos más atención en todo eso, hermano. Es que no te escuchamos, hermano. Se oye escuchamos como muy mal, pero... lenta, pastor. ¿Hasta dónde nos quedamos? Que sí se escuchó. No, se oye todo bien, pero como en cámara lenta. Se Nomás oye... lo último, como el... Nos quiere decir todo muy... No, pues no sé qué está sucediendo. Sí. Bueno, miren, si vuelve a suceder, pues nos desconectamos y intentamos mañana. No sé si es la señal del teléfono o algo, pero... Mejor denos las escrituras y nosotros las buscamos, ¿no? Porque... Sí. Bueno. Nomás tenemos Daniel, Mateo y Tesalonicenses. Ahorita íbamos... Sí, apenas vamos ahí. No se dejen
llevar por el pánico, no se dejen perturbar fácilmente, no se dejen engañar, manténganse firmes hasta el final. Son 4. Sí. Bueno, ahí va. Voy a mutear. Es que el Señor quiere que hagamos mucho énfasis en eso, fíjate. Esto es lo que está pasando. Ahí va. Nos está... Ok, entonces, les decía yo que cómo nos podemos mantener firmes, solamente hay una manera, mantenerse firmes en la verdad. O sea, no nada más en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo ya sé, sino realmente mantenerme firme en lo único que es la verdad, que es la palabra. Ezequiel, ¿quieres preguntar algo? Dice, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Así es. Sí, gracias, Ezequiel. ¿Qué cita es? Es la misma, 2 Tesalonicenses 2:15. Okay. Y tenemos otra también ahí, que es Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, hablando de mantenerse firmes. Les digo, hay mucha escritura acerca de los últimos tiempos. No crean que agarré nada más cualquier consejo, a ver que no. Me estuve fijando cuando ellos hacen énfasis o referencia a la segunda venida de Cristo y entonces sacar, ¿verdad? De ahí la cita. Entonces, Primera de Juan 2:24, estamos hablando de mantenerse firmes. Y dice así, dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutaremos de la vida eterna que Él nos prometió. Fíjate, como el Señor Jesús dice, permanezcan firmes hasta el final. Y luego Juan te dice, ¿cómo es mantenerte firme? Es mantenerte y seguir fiel a lo que nos enseñaron desde el principio. Si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Si lo hacemos, vamos a poder tener la comunión con el Padre y con el Hijo y poder gozar de la vida eterna. Esto es Primera de Juan 2:24. Ahora, regresamos otra vez a Mateo, porque Mateo es nuestra base, porque Mateo es, el Señor está hablando, ¿verdad? Aquí de su venida, Él mismo. Mateo 24:42. Dice, así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y luego nos da aquí la ilustración de que si un ladrón viene y el dueño de la casa supiera cuándo va a venir el ladrón, entonces estaría preparado, ¿verdad? Siempre el dueño de la casa para que cuando venga el ladrón, pues no dejarlo entrar. Y esa referencia la hace el Señor aquí, cuando dice manténganse alertas, porque no saben el día y la hora que el Señor, ¿verdad?, vendrá. Primera de Tesalonicenses 5:4-8, el apóstol Pablo nos da el mismo consejo de mantenernos alertas, mantenernos, ¿verdad?, alerta, observando las señales. Primera de Tesalonicenses, verso 5. Capítulo 5, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 4-8. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Estar alertas observando las señales, y es lo que estamos tratando el día de hoy, amados. Vimos primero muy rápidamente, ¿verdad? No profundizamos, pero vimos primero. ¿Sí, Ezequiel? ¿Cuál fue la escritura esa, pastor, la última? Primera de Tesalonicenses 5:4-8. Gracias.
primero vimos muy escuetamente, ¿verdad? Hablamos de reconocer que estamos en los últimos tiempos. Claro que hay que hacer un estudio escatológico muy largo para entender los últimos tiempos, pero podemos estar alerta observando las señales, amados, que es lo que dice el Señor. Hey, ustedes estén alerta, que no los agarre mi venida como ladrón en la noche, sino que estén alerta, ¿verdad? Ahora, otra recomendación, Judas 20. Judas no tiene capítulos, nada más es uno, entonces Judas 20. Judas 20 dice así: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Esto es en referencia, ¿verdad?, a la segunda venida. Lo mismo que nos dice Judas, que debemos edificarnos unos a otros mientras esperamos, lo mismo lo dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Fíjate lo que dice Pablo, dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Esto es mientras que esperamos, ¿verdad?, la segunda venida del Señor, 1 Tesalonicenses 5:11. Ahora, otra recomendación más. Santiago capítulo 5, verso 7. Les digo, por el tiempo que tenemos, pues tenemos que irnos muy rapidito, hermanos, pero después les prometo una serie de predicaciones acerca de esto. Santiago capítulo 5, verso 7. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Tener paciencia, amados. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el aguante bajo presión. No podemos ejercer paciencia cuando no estamos siendo presionados. La paciencia se ejerce cuando hay presión. En este caso, en los últimos tiempos dice la palabra que vamos a sufrir por la causa de Cristo. Que vamos a ser burlados, vamos a ser escarnecidos, vamos a ser encarcelados, algunos van a ser muertos, vamos a ser violentados. Pero el Señor dice, esperen con paciencia, o sea, aguanten, aguanten, aguanten bajo la presión. ¿Qué otra recomendación? Primera de Pedro 1:13. Nada más den la vuelta ahí a la página y ahí va a estar Primera de Pedro 1:13. Piensen con claridad y ejerzan el dominio propio. Fíjate cómo dice. Piensen con claridad y ejercen el dominio propio. Otra vez, es decir, no nos dejemos llevar por las circunstancias, no nos dejemos llevar por el famoso refrán, ¿a dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente, ¿verdad? O sea, no hagamos lo que todos hacen, sino que ejerzamos con claridad el dominio propio. ¿Por qué? ¿Por qué mis vecinos están haciendo eso? Oye, ¿por qué mi familia está haciendo aquello? Ah, no, pues sí, no, me están diciendo, no, yo también. No, espérate. Piensa con claridad y ejerce el dominio propio, ¿verdad? Ahí mismo dice después, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. O sea, tengan esperanza, está diciendo Pedro. Tengan esperanza, o sea, no sientan que esto ya, como decir, ay, ¿qué vamos a hacer después del coronavirus? Y si no se quita, ay, y cuánto más vamos a estar aquí, ¿verdad? No, menos, pues si se quita o no se quita, como que el Señor va a destruir el mundo. Vuelvo a repetir, puede ser que este sea el principio del fin, puede ser que sea nada más una advertencia al Señor y que nos deje otro tiempo, pero en realidad, amados, nosotros como cristianos no debemos estar pensando en regresar a nuestra vida diaria. De verdad que no. Y esto, tómelo mucho en cuenta. No esté esperando que ya se acabe la cuarentena para regresar a su vida diaria. Sería un desperdicio que el Señor
nos hizo pasar aquí en la casa. Si pasando esta cuarentena, el Señor nos tiene misericordia de un tiempo más, vivir normalmente en la tierra, hermanos, no volvamos a vivir como vivíamos antes. No vuelva a su vida diaria normal. Vive extraordinariamente, vivamos una manera totalmente diferente. Creo que... Muy bien, consejos bíblicos para los últimos tiempos es lo que estamos viendo. Y mencionábamos que en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, ¿verdad? El Señor le dice a Daniel, sella estas profecías para el tiempo del fin, cuando la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y comentamos que precisamente ahorita la gente está corriendo con pánico, está tratando de encontrar algún tipo de esperanza, ¿verdad? En medio de las circunstancias que vivimos. Y el conocimiento es aumentado, no porque sea el conocimiento científico, dijimos, sino que el conocimiento de Cristo. La forma en que ahora el Espíritu nos ha revelado tan grandemente al Señor, su plan, sus promesas, como hemos conocido ahora más el sentir de Cristo, la persona de Cristo, nuestro conocimiento ha aumentado mucho acerca del Señor. Entonces vemos que son claras señales de los tiempos del fin. Igualmente dimos algunas señales el día de ayer, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo menciona ahí en Mateo 24, son varias preguntas que sus discípulos le hacen en cuanto a la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, y después le preguntan, ¿qué señales habrá para tu venida? Y el Señor Jesucristo empieza a mencionar varias señales, que también ya el día de ayer vimos algunas, ¿verdad? Y recalcamos que principalmente las catástrofes mundiales o las situaciones mundiales son las que podemos tomar como señales bíblicas, porque afectan a la humanidad en general y no nada más a una nación o un país, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Y estuvimos dando algunas recomendaciones ya en Mateo 24, ¿verdad? En el verso 4, el Señor Jesucristo lo primero que nos dice es no se dejen engañar. Verso 6 nos dice no se dejen llevar por el pánico. Verso 13 nos dice manténganse firmes. Y dijimos que la única manera de mantenerse firmes es estar parados sobre la verdad, es Cristo. Y en el verso 42, el Señor Jesucristo nos dice, estén alerta observando las señales. Y luego hay pasajes paralelos que mencionamos también, donde el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, ¿verdad? Nos mencionan acerca de estas cosas. El Señor Jesucristo se las dijo en vida, después el Espíritu Santo se las recuerda para que ellos otra vez las escriban y para que queden como testimonio para nosotros. Después, en Judas, verso 20, vimos que Judas nos dice que nos alentemos y nos edifiquemos mientras que llega el tiempo, ¿verdad?, del fin. Lo mismo nos dice Pablo en Tesalonicenses. Después ya vimos donde en Santiago 5, verso 7, nos dice Santiago, tengan paciencia, y dijimos que la paciencia es el aguante bajo presión. Y que precisamente en tiempos de dificultad, en tiempos de sufrimiento, es cuando se ejerce la paciencia, no cuando estamos pues en un tiempo donde prácticamente no hay sufrir, no hay ningún tipo de presión. Después, ahí en Primera de Pedro, y fue aquí donde empezamos a perder ya la señal, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 13, dice el apóstol Pedro, ejerzan el dominio propio, piensen bien mientras que están los tiempos difíciles y no hagan lo que los demás hacen, ¿verdad? Sino que ejerzan el dominio propio por medio del Espíritu Santo y busquen las cosas espirituales, porque tendemos inmediatamente, por ejemplo, pues si la gente empieza corriendo a ir a comprar como loca, ¿verdad? Papel de baño y lo demás, pues muchos también van y lo compran y dices, oye, espérate, piensa claramente, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Hay razón para hacerlo o no? Mejor prepárate, claro, sé prudente en las cosas de la carne, que son, ¿verdad?, el alimento y todo aquello, pero no te olvides del espíritu, ten dominio propio, no te dejes llevar, ¿verdad?, por lo que la gente hace. Ahí mismo Pedro nos dice en ese verso 13, tengan esperanza, no tengamos como el mundo una desesperanza, una desesperación, una desilusión y un miedo, un pánico que nos
los tiene, ¿verdad?, dominados. Y el verso 14, que fue lo que vimos como último punto ayer, vivir obedientemente, en santidad. Y ese es un punto muy importante, amados, que vamos a abundar un poquito en ello. Recuerde que ayer dijimos que no podemos ver cada uno de los consejos en una forma profunda porque es un tiempo muy corto de la enseñanza, pero lo que dijimos es que por favor ustedes vayan anotando las citas y después en casa ustedes con el maestro que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, en oración, piden revelación de la palabra de Dios y cómo podemos llegar, ¿verdad?, a cada consejo que nos está dando tanto el Señor Jesucristo y los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Pero aquí en Primera de Pedro, donde estamos, Primera de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 14, capítulo 1, verso 14, dice que vivamos obedientemente. Y vamos rápidamente ahí, y ahorita regresamos a Tesalonicenses. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 y 14, así que piensen con claridad y ejerzan el control o el dominio propio. Pongan esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y ahí es un área muy particular donde tenemos que poner mucho énfasis, hermanos. Porque todos los demás consejos, prácticamente, si se fijan, son consejos personales, o sea que dentro de nosotros los podemos llevar a cabo, como lo es no ser engañados, no nos dejemos llevar por el pánico, mantenernos firmes, estar alertas, ejercer dominio propio, tener esperanza. Todo eso como que internamente lo podemos hacer. Pero ya cuando llega el punto donde dice, vivan obedientemente, vivan en santidad, ya aquí es un reflejo hacia lo exterior. Aquí ya es donde la esperanza que tengo internamente, el estar firme en la verdad, el haberme edificado y alentarme, el tener paciencia, el tener dominio propio, el tener esperanza, ahora viene a reflejarse en una vida de obediencia y de santidad. Que aquí es donde vamos a hacer luz y donde vamos a dar testimonio a la gente, cuando la gente esté buscando por otros lados, ¿verdad? Hemos dicho que gente ahorita está buscando por medio del suicidio un alivio, por medio de la violencia, las drogas, ¿verdad? Vicios, inclusive ustedes saben que la violencia se ha disparado, la violencia en los hogares se ha disparado de una manera increíble, hermanos, donde pues prácticamente no hay amor, no hay humildad, no hay respeto, no hay sujeción en la familia y esto de estar en el hogar con aquellos que son la familia, pero que en realidad no hay el amor de Cristo, ha habido un disparo de violencia increíble, divorcios y pues nuestra santidad y nuestra manera de vivir debe de reflejarse y debe de notarse de una manera muy clara para testimonio y para luz hacia los demás. Luego, prácticamente ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, viene otro consejo. Note cómo el apóstol Pedro, otra vez, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. El apóstol Pedro nos dice así, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Fíjate cómo Pedro no nada más dice, no dejen de orar, oren en todo tiempo, sino que dice, hey, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Creo que una de las áreas o disciplinas espirituales a las que menos le ponemos atención o las que menos sabemos hacer correctamente es la oración. Todos podemos orar
y todos podemos elevar una oración. Pero en realidad, amados, no cualquiera puede orar en una manera bíblica. ¿Por qué digo bíblica? Porque si no conoces lo que Dios quiere como voluntad, porque si no conoces los pasajes donde muchos personajes oraron, donde Jesucristo oró, donde se habla de la oración, tal vez tú puedes orar todo el tiempo a Dios, pero no porque oras quiere decir que oras correctamente o que oras por las cosas como deberías de orar, sino que hasta cuando ves la palabra y empiezas a descubrir que en realidad la oración va más allá que palabras y va más allá que un minuto o que una hora, no importa el tiempo, sino que conllevan cosas que a veces ignoramos. Llegamos a este punto donde Pedro dice, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Y aquí es donde la pregunta sería, bueno, ¿a qué se refiere Pedro con la seriedad? Pues aquí volvemos un poquito a lo que decíamos ayer, amados. Si nosotros estamos orando para que todo vuelva a la normalidad y para que el coronavirus y la pandemia se acabe, para poder nosotros salir a la playa y disfrutar y hacer una fiesta, imagínate esa oración, hermanos. Es un deseo, claro, a mí me gustaría que esto ya se terminara y poder ir con mi familia, ¿verdad? Y poder tener los planes que teníamos. Pero en realidad es muy egoísta, ¿no? Como que estoy orando mi deseo, lo que quiero hacer. En cambio, una oración que nos presenta, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis, ya casi al final, dice, el espíritu y la novia dicen, sí, ven pronto, Señor Jesús. Es un clamor, es una oración que dice Juan. La novia somos nosotros, ¿verdad? La iglesia. Entonces, Juan dice, la iglesia estamos orando y tu espíritu nos dice, ven pronto, Señor Jesús. Y fíjate cómo hay veces que nosotros utilizamos la oración muy egoístamente para que mis planes se puedan seguir cumpliendo sobre los planes de Dios, inclusive a lo mejor. Ahorita yo creo que nuestras oraciones deberían estar muy enfocadas, amados, a la confesión, ¿verdad? De pecados hacia Dios constantemente, a la purificación de nuestra alma, al ruego de misericordia de Dios, ¿verdad? Que no nos deje estar simplemente pasando la cuarentena como cualquier otro, sino que realmente se avive el espíritu, que realmente estemos confiados y estemos firmes en Cristo, que realmente nuestro espíritu esté dando gloria al Señor. Las oraciones que hacía David, Señor, muéstrame si en mí, Señor, hay algo que yo no sepa que está mal para poder cambiarlo por medio de lo que tú me dices y tú me enseñas. O sea, oraciones más serias, hermanos, más que orar por planes, por deseos, por voluntad propia, estar orando la Biblia y estar orando los deseos y la voluntad de Dios, para que de esa manera realmente el Espíritu trabaje en nosotros y podamos aprovechar más el tiempo en oración. Ahí mismo, en el verso 8, estamos en primera de Pedro, capítulo 4. En el verso 8, continuamos y dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Fíjate cómo el apóstol Pedro nos dice, en el área espiritual interior dice, sean disciplinados y serios con sus oraciones, pero luego en el área exterior dice, lo más importante es que sigan demostrando profundo amor. Nos da las dos áreas, ¿verdad? La espiritual y la física. Entonces, vuelvo a repetir, amados, no es nada más tener en el interior todo aquello que la palabra me recomienda que yo esté haciendo y que yo esté viviendo en el espíritu para estos tiempos finales, sino que realmente también eso lo esté llevando al exterior. Y a lo mejor ahorita aquí en Estados Unidos no hay tanta necesidad todavía como la vemos en otros países en cuanto a la comida, en cuanto a necesidades básicas. Gracias a Dios, pues el gobierno, inclusive aquí a la mayoría, ¿verdad? Nos envió una ayuda, o hay estampillas, o vas a las escuelas y te dan la comida. O sea, hay cantidad de ayuda tan buena para nosotros, pero no es lo mismo en otros países, hermanos.
Y deberíamos tener algo de conciencia y decirle al Señor, Señor, yo quiero demostrar profundo amor hacia mi prójimo que realmente necesite. Yo creo que de alguna manera, amados, el Señor nos puede dar ese mensaje de decir, ¿sabes qué? Necesito que ayudes a tal. Yo creo plena y completamente que el Señor todavía nos habla, hermanos. No necesariamente con una voz audible desde el cielo, sino pone en nuestra mente, en nuestro corazón, un sentir y un pensar y nos da esa oportunidad de movernos y escuchar y entonces obrar. Pidámosle una oración a Dios, por ejemplo, decir, Señor, déjame mostrar el profundo amor que tú me dices a alguien que lo necesite. Que lo necesite, hermanos, realmente, ¿verdad? Y que de esa manera empezamos a ver cómo el Señor puede, inclusive en los últimos tiempos, amados, hacer obras grandiosas que nos den paz, tranquilidad y que nos hagan sentir que estamos haciendo la voluntad plena del Señor. Amén. Ahora, pasamos a Segunda de Pedro, otro consejo para los tiempos finales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. No olvidar esto, hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no queriendo que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Cuál es la recomendación? Queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Pongamos atención en esta frase, hermanos. El Señor vive en la eternidad y en la eternidad no existe el tiempo. La eternidad es atemporal. No hay medida de tiempo. Nosotros estamos regidos bajo un sistema de día y noche, de 365 días, de meses, de años, ¿verdad? Entonces, tendemos a medir todo y muchas veces vamos perdiendo la urgencia o vamos perdiendo el sentir de seriedad en cuanto al regreso del Señor. Me acuerdo desde que estaba chiquito, ahorita tengo 37 años, todavía estoy mediano, dijo aquel, pero me acuerdo cuando estaba así chiquito, desde las primeras predicaciones que yo escuchaba, cuando hablaban del Apocalipsis y el día del Señor, yo pensaba, hermanos, que en 4 o 5 días ya iba a venir el Señor y sentía así temor, ¿verdad? Y todo, porque ya venía el Señor, ya viene el Señor. Y ya fui creciendo y como que se fue quitando ese sentir. Como que ya después no fue tanto ese temor o esa seguridad de que el Señor iba a venir pronto. Pero aquí Pedro nos dice, hey, no crean que porque el Señor se ha tardado, quiere decir que se va a tardar mucho más. Para Él no hay tiempo, entonces puede venir repentinamente. Ezequiel, déjame. ¿Sí? Ahorita se me vino a la mente de que, como dice usted, desde chiquillo uno empezó a oír que, yo recuerdo que yo lloraba, me iba y me escondía porque me daba miedo que el mundo se iba a acabar. Y con el tiempo, pues uno como que entiende o se hace insensible, pero Dios es el que sabe todo y yo creo que manda algo así como el coronavirus para recordarnos que Él está en completo control de todo. Para los que tienen alguna duda o los que están cayendo en complacencia, que no caigan, que verdaderamente sepan que las señales de las cuales Él habla, de lo que hemos estado hablando estos últimos días, son reales. Yes. Para que nosotros no pensemos que, no, pues
Mi papá no lo vio, yo tampoco lo voy a ver y nadie lo va a ver. Pero ahora yo ya entiendo que en la palabra de Dios existe, nos dice que una generación va a ver la segunda venida. Eso no sabemos. Pero nada más quería meter un paréntesis, de que sí podemos caer en la complacencia, pero Dios, como Él es soberano, pues sabe qué hacer para que no caigamos en eso. Pienso que tiene su misericordia suficiente para decir, pues, para que no se les olvide, ¿verdad? O Bueno, es por tu bien. ahora, Así como precisamente, por eso el Señor Jesús deja señales, amados. Y por eso nos dice, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga y que entienda. Y que miren, ¿verdad? Cómo la higuera, cuando va reverdeciendo y sus hojas se empiezan a poner verdes, quiere decir que la primavera está cerca. O sea, el Señor precisamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar y que no estén preparados. Al contrario, es que muchos creen que Dios es un juez como un juez de que está esperando el momento que todos están equivocados o dormidos para venir. No, no se trata de eso, sino que en realidad, amados, el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado una iglesia, nos ha dado señales para que nosotros entendamos y veamos viendo los tiempos y estemos listos cuando Él venga. Y esas señales precisamente son para esto, lo que tú decías, que lo que yo también comenté, para que cuando se nos quitó esa urgencia, ese temor de que Cristo venía, de repente el Señor aviva, ¿verdad? Prende un poquito más el comal para que sintamos el calor y entonces otra vez nos ponemos alertas. Y ahora, ese sentir que tenemos ahorita, amados, de que puede ser el principio del fin, debe permanecer en nosotros. No debe ser un sentir pasajero. No debe ser, como les dije ayer, ya pasó la pandemia, ya pasó la cuarentena, gracias Señor, y volvemos a nuestra vida normal. No debe ser así. Algo tiene que cambiar de aquí en adelante. Algo tiene que ser diferente. Y para eso el Señor nos dejó todas estas advertencias y señales y consejos. Amén. Ahora, en el verso 11 y 3, estamos ahí en 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 11, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Otra vez hace referencia, Pedro, que se vea hacia el exterior la vida de obediencia y la vida santa. Otra vez nos vuelve a recalcar eso. Dice, verso 12, esperar con ansia el día de Dios y apresurar que éste llegue. Fíjate, ahí está otra vez el sentir de Juan. Señor, el espíritu y la novia dicen, ven pronto. Y aquí es el sentir que Pedro también dice que tengamos, que haya ansiedad, pero no una ansiedad, hermanos, que nos domina, sino un sentir de deseo que el Señor ya venga. Que el Señor ya venga, Señor, ven, cumple tus promesas, Señor, termina con esto, Padre, establece tu reino ya para siempre, trae tu justicia, que tengamos ese deseo, esa ansiedad, hermanos, que el Señor ya venga, que se apresure su venida. Dice, en aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Verso 13. Pero nosotros esperamos con entusiasmo, hermanos, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia. Entonces, nos dice, esperemos con entusiasmo. Otra vez, no es con miedo. El cristiano no debe tener miedo de la venida del Señor, que es algo, hermanos, que lamentablemente tenemos, que no debería ser. Y si tenemos miedo de la venida del Señor, es porque aún sentimos que hay algo que todavía estorba en nuestra vida o tenemos ignorancia de la palabra de Dios en cuanto a decir, Señor, aunque va a ser algo terrible y temible como lo describe tu palabra, para nosotros que somos tus escogidos, no debería haber miedo. Sí, temor, entusiasmo, ansiedad, deseo de que ocurra, pero amados, debemos de quitar ese miedo y acuérdense que el apóstol Pablo dice a Timoteo,
Timoteo, no nos ha dado el Señor un espíritu de temor, ¿verdad? Sino de poder, de amor y dominio propio. Es decir, no tenemos que tener miedo, hermanos. En realidad debemos tener entusiasmo, un deseo. Y entonces aquí es donde cada uno tenemos que estar tomando estas recomendaciones bíblicas o consejos bíblicos, estar viéndolos en nuestra vida y estar preguntando, Señor, si hay temores porque estoy fallando en algo que tú me estás diciendo y no quiero tener miedo de tu venida, quiero tener entusiasmo y deseo. Entonces, Pedro es lo que nos dice, esperen con expectación, esperen, ¿verdad?, con entusiasmo, vivan santamente, vivan obedientemente para que eso les dé una seguridad en Cristo, ¿verdad?, de no tener miedo. Verso 18, amados, ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 3. Verso 17, queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo, dice Pedro. Manténganse en guardia para no ser arrestados por los errores de esta gente perversa, perdón, arrastrados, no arrestados, arrastrados por los errores de esta gente perversa y perder la base firme que tienen. ¿Quién es esa base firme? La santidad de Cristo, ¿sí? En cambio, verso 18, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea toda la gloria y honra para siempre. Amén. La única manera que podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es teniendo comunión con Él. No hay otra, hermanos. No es por medio de un seminario, no es por medio de conferencias, no es por medio de clases. La única manera de crecer en Cristo es teniendo comunión, porque podemos crecer en conocimiento intelectual en Cristo, claro que sí, yendo a seminarios, tomando cursos y lo demás, pero no se está refiriendo Pedro que tengamos más conocimiento intelectual de Cristo. Dice, tengamos un conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, y el conocimiento pleno solamente se da a través de la relación. Por eso dice que el Padre nos ha hablado por medio ahora del Hijo. El Hijo vino a presentarnos al Padre y por medio de Jesucristo ahora tenemos esa entrada al trono celestial y podemos conocer plena y completamente al Señor. Entonces, crecer en la gracia y en el conocimiento pleno solamente es por medio de la comunión con Cristo, y esa comunión se lleva tomando en cuenta todas las recomendaciones que hemos estado dando. Una más, primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, dice Juan, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Fíjese cómo Juan nos dice, permanezcan en comunión. Permanezcan en comunión. Con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor. Y otra vez, hermanos, el énfasis es ese. La comunión con Cristo nos va a hacer permanecer, nos va a hacer crecer en su conocimiento, nos va a hacer reflejar santidad, edificarnos, no ser engañados, no dejarnos llevar por el pánico, estar firmes en la verdad, estar observando las señales, estar alertas, edificándonos, tener paciencia, dominio propio, vivir en esperanza, vivir en obediencia, estar disciplinados en la oración, demostrar amor, no olvidarnos de que el tiempo no existe para Dios y en cualquier momento puede ser su venida. Estar esperando con expectativa, llevar una vida honorable delante de Dios, crecer en la gracia y el conocimiento, todo esto es en base de permanecer en comunión con el Hijo, nos dice Juan. Y de esa manera, podemos estar seguros que si seguimos estos consejos, estas recomendaciones bíblicas, a pesar de que vayamos a estar en sufrimiento, a pesar de que vayamos a estar en tiempos difíciles, al final, después de un corto de tiempo, dice Pedro, viene
la gloria.